Bueno, pues muy buenos días a todos. Qué gusto estar aquí el día de hoy con ustedes, alabando al Señor y para continuar con esta serie que hemos llamado Amor Iluminado, donde estamos recorriendo la primera carta de Juan y estamos profundizando cada vez más en el amor que Dios tiene por nosotros. Y me imagino hoy, esta mañana, que ya muchos saben de lo que sucedió y el incidente del atentado contra Trump. Y qué pena, la verdad, que haya muerto gente en un evento así. Y wow, un muchacho de 20 años cometiendo este atentado. Yo los invito a que mantengamos en oración a las familias afectadas. Y reflexionando esta mañana en esto, este atentado muestra cómo el miedo y el odio han ido dividiendo cada vez más al país. Y donde hay miedo y donde hay odio, no está el amor de Dios. No está Dios ahí. Y así es que más allá del tema político, es un tema que muestra que el mundo necesita a Jesús. Y solo Él puede transformar corazones y unirnos en Él para amarnos los unos a los otros. Yo te invito a estar orando para que Él mueva corazones a buscarlo, a estar dispuestos a rendirse a Él. Pero aún más te invito a que le preguntes al Señor cómo quiere usarte a ti, cómo encajas tú en esto para que la gente a tu alrededor lo conozca y reine más en sus corazones. De esta manera es como vamos a estar más unidos en Él y nos estaremos amando los unos a los otros, ¿ok? Y bueno, pues, continuando, hoy en la noche va a ser la gran final entre Colombia y Argentina, ¿verdad? El campeón del mundo, ya veo varios amarillos aquí, el campeón del mundo contra Colombia que lleva 28 partidos invicto. ¡Wow! ¿No? ¡Qué emoción! Y si algunos de ustedes están emocionados, ¿cómo estarán los jugadores? ¿No? El fútbol es su pasión. Saben que ellos nacieron para esto y cada uno ha puesto su mayor empeño y ha hecho sacrificios día a día, juego a juego, jugada a jugada para llegar a esta final. Seguramente ellos ya están ansiosos por salir a la cancha, sin miedo, y motivados para ganar. O sea que va a ser un gran juego, no importa quién gane. Y pensando en esto, de llegar a la final sin miedo y mentalizados para ganar, pensando en esto, si un día vamos a estar frente con Dios cara a cara, imagínate que este fuera el equivalente de nuestra gran final de vida. ¿Cómo te estás preparando para llegar a esa final? Y a medida que te preparas, ¿tienes miedo? ¿O ya estás mentalizado y seguro de haber hecho lo que tenías que hacer para Él, sabiendo que has triunfado? Una gran pregunta, ¿verdad? Bueno, Juan nos va a hablar de esto hoy en su carta. Pero antes veamos rápido lo que vimos la semana pasada. Vimos que Dios es amor y que por lo tanto Él siempre ama, a pesar de no merecer su amor a causa de nuestros pecados. Vimos que no desea castigarnos, pero que no basta con pedir perdón y arrepentirnos por ellos. Porque como Él también es un Dios justo, no va a dejar sin castigo al culpable, ya que si lo deja sin castigo, dejaría de ser justo. Así que ante este gran problema en que todos estamos, de merecer ser castigados, Él mostró su gran amor, enviando a su Hijo para transferirle nuestros pecados a Él y castigarlo a Él como nuestro representante, para que ya una vez que la justicia fuera satisfecha por estos pecados que hemos cometido, podamos ser perdonados si lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Y a partir de ese momento podemos gozar la nueva vida que nos da con Él en nosotros y nosotros en Él, en la que nos llama a amarnos unos a otros de una manera sacrificial, de la misma manera que Jesús nos amó. Dispuestos en amor a hacer sacrificios vivos por amor a los demás. Pero en esta nueva vida que nos dio, en el día a día, ¿cómo podemos asegurarnos de permanecer activamente en Él y Él en nosotros?
De tal manera que cuando lleguemos a nuestra gran final frente a Él, no lleguemos con miedo, sino seguros de haber vencido. Así es que veamos lo que dice Juan en su carta, en el capítulo 4, versículo 12 al 21, y en reverencia a la palabra te invito a que nos pongamos de pie para leerla. Palabra del Señor. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. De esta forma sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros, porque nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien confiesa públicamente que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, en Dios permanece y Dios en Él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo somos como Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Palabra del Señor. Por favor, tomen asiento. En esta escritura, Juan nos está dando dos condiciones para saber que Dios permanece día a día en nosotros y nosotros en Él, de forma que no sintamos temor por el día en que tengamos que estar frente a Él. Estas dos condiciones de las que hablan son permanecer amando a tu prójimo de manera sacrificial, y la segunda, haber puesto tu fe en Jesús, Dios Hijo, como tu Señor y Salvador. Así es que primero veamos la primera condición, la de permanecer amando a tu prójimo de manera sacrificial. Y lo dicen los versículos 12 y 13. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. De esta forma sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros, porque nos ha dado de su Espíritu. Dios nos llama a permanecer amándonos los unos a los otros. Al hacerlo, ese amor es Dios mismo manifestándose en nosotros. El amor que nos damos unos a otros es la evidencia de que Él está en nosotros actuando. Es como un perfume que, aunque no se vea, sabes que alguien se puso perfume por la fragancia agradable que percibes. De la misma manera, aunque Dios no se ve, aunque nadie lo haya visto, si Él está en ti, se va a percibir en el amor que das esa fragancia, esta fragancia de Dios. Y así como un perfume emite una fragancia que no produce nuestro propio cuerpo, sino las flores, las especies, las maderas que lleva el perfume, el amor de Dios también es diferente. No es algo que venga natural de nosotros, sino que es producto del trabajo del Espíritu Santo que nos ha dado y vive en nosotros. Y nosotros al amar podemos ver evidencias de ese Espíritu y de su presencia en nosotros. Una evidencia es su fruto. Gálatas 5, 22 y 23 dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No sé si te pasa que de repente nos damos cuenta que tenemos paciencia que no teníamos. O nos damos cuenta que tuvimos dominio propio y pudimos ser amables con esa persona que te ofendió y que no reventaste. Dios no se ve, pero es evidencia de Dios en nosotros. Otra evidencia es la guía que nos da Él hacia la verdad. Juan 16:13 lo dice. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta,
sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Y entonces, ¿a poco no sientes de repente que el corazón te dice así, wow, no debí de haber dicho eso o no lo debí de haber hecho? Y te mueve a pedir una disculpa y a resarcir el daño. O trae de repente a alguien a tu mente a quien quiere que le llames porque tal vez necesite una palabra de aliento, y cuando le llamaste te das cuenta que efectivamente la necesitaba. Esa es evidencia de Él en nosotros. Otra evidencia son los dones del Espíritu, que reparte entre nosotros para que nos edifiquemos unos a otros. En 1 Corintios Pablo habla de ellos, dice, a cada uno le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Y este pasaje de Corintios y también junto con el libro de Romanos capítulo 12 hace una lista de ellos y habla de profecía, servicio, exhortación, generosidad, liderazgo, misericordia, palabra de sabiduría, de conocimiento, fe, sanidades, milagros, discernimiento de espíritus, lenguas o interpretación de lenguas. Y algunos teólogos dicen que unos ya no están activos, como el don de milagros y el don de lenguas, porque eran para la etapa apostólica del primer siglo, aunque otros teólogos dicen que sí están activos. Pero lo importante de esto es que son habilidades que no teníamos, que ahora podemos usar para edificarnos unos a otros, porque es la evidencia de que Él está en nosotros. Y por último sabemos que está en nosotros porque nos da la convicción de que fuimos adoptados por Dios Padre al recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Romanos 8:16 lo dice. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esta confianza interna de saber que somos hijos nos la da cuando Él está en nosotros. Así que estas obras de amor que hacemos y la transformación del Espíritu que está haciendo en nosotros a medida que la realizamos, es una evidencia que estamos permaneciendo en Él y Él en nosotros. Ahora, la segunda condición que nos asegura esto es la fe que tenemos en Jesús, Dios Hijo, como nuestro Señor y Salvador. Y versículo del 14 al 16 dice, y nosotros hemos visto y damos testimonio que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien confiesa públicamente que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Si has confesado públicamente creer que Jesús es el Hijo de Dios y que es tu Señor y Salvador, eres salvo. Él vive en ti y tú en Él. Dios en Romanos 10, versículo 9, lo hace bien claro. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Si ya lo confesaste públicamente, eres salvo. No hay más deuda por tus pecados. Recibiste el perdón al poner tu fe en Jesús. No hay castigo porque Él ya lo recibió por ti, incluso por los pecados que has cometido desde que le entregaste tu vida. También Él ya pagó por ellos. Y creer con fe esto te puede dar paz. Porque si Jesús ya es tu Señor y Salvador, si ya confesaste públicamente tu fe y sientes una carga por los pecados que has cometido, puedes arrepentirte, pedirle perdón y regresar a Él sin temor. Ten la certeza que también Él ya pagó por esos pecados, que te ama y que Él está en ti y tú en Él. Así que las dos condiciones en nuestra vida que nos dan seguridad de que Él está en nosotros y nosotros en Él son estas: permanecer amando a nuestro prójimo de manera sacrificial y nuestra fe en Jesús, Dios Hijo, como nuestro Señor y Salvador. Ahora, cabe aclarar que amándonos los unos a los otros es una evidencia de que somos salvos, de que Él vive en nosotros, pero no es lo que nos da la salvación. El amarnos sacrificialmente los unos a los otros no nos salva. Ese amor nada más es la evidencia que somos salvos y la forma de permanecer también
con Dios en el día a día. Lo que nos salva, lo que nos da la vida eterna, es nuestra fe y nada más. Efesios 2, 8 al 9 lo dice. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. Lo único que Dios requiere es nuestra fe en su Hijo Jesús. Quienes somos salvos no es porque seamos inteligentes y lo descubrimos, o porque en general somos buenas personas y podemos hacer buenas obras, no. Él hizo toda la obra y solo por fe es que somos salvos para la gloria de Él. Esto es como la suscripción a un gym, al gimnasio. Una cosa es el contrato que firmas para permanecer sabiendo que ahí va a haber transformación, y la otra es que una vez que perteneces ya al gimnasio, al gym, permanecer ahí ejercitándote regularmente para mantenerte sano y ser transformado. De la misma manera, nuestra fe es lo que cierra el pacto con Jesús, que ahora estamos en Él y Él en nosotros. Solo la fe. Y una vez salvos, que ya estamos con Él, nos amamos los unos a los otros regularmente para ser transformados. Así es que, regresando a las preguntas iniciales, ¿cómo te sientes hoy en preparación a la gran final? ¿Estás amando a tu prójimo? ¿Te estás sosteniendo en esta fe en Jesús? ¿Qué pasará el día en que te llame a su presencia a rendir cuentas? Porque un día todos, cristianos, no cristianos, vivos y muertos, estaremos rindiendo cuenta de nuestras acciones a Dios. Jesús ha prometido que va a regresar, y ya no va a regresar a convencer a quienes aún no lo siguen de arrepentirse y seguirlo como su Salvador. No, cuando Él regrese será como juez para juzgar al mundo. Y la semana pasada vimos a través del profeta Nahum que nos dijo que Él es lento para la ira. Por eso es que todavía no regresa. Pero que Él no deja sin castigo al culpable. Y también Jesús dijo en el libro de Mateo que nadie, ni los ángeles, ni el Hijo inclusive, conoce ese día, que solamente el Padre conoce ese día del juicio. Así es que si alguien dice hoy que después de escudriñar la palabra, o que por una revelación de Dios sabe cuándo sucederá, créeme que esa fecha no va a ser. O sea, dile, esa fecha, estás mal. Porque nadie lo sabe, ¿no? Es más, Pablo lo afirma en 1 Tesalonicenses 5. Dice, ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Así es que mi recomendación para ti es que no enfoques tu energía y tiempo buscando y viendo videos para determinar el día. Mejor inviértelos en permanecer en Él y estar preparado para cuando Él llegue. Porque como dijo, puede ser en cualquier momento. Podría ser ahorita, como ladrón en la noche. Y como juez, recompensará a quienes pusimos nuestra fe en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Porque esa es la condición. Y después hablará de la evidencia de este amor que hubo en nuestras vidas. Y esto lo vemos en Mateo 25, del 31 al 36. Fíjense. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de Él. Y Él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Estos bendecidos por el Padre, a quien está llamando, son quienes pusieron su fe en Jesús, nuestro Señor y Salvador. A ellos es a quienes les espera el reino. Ellos serán recompensados, y el testimonio de que Jesús estuvo en ellos son las obras que hablarán por ellos. En Mateo 25, 35 al 36 y el 40 dice:
Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Y a los de la izquierda, a quienes no pusieron su fe en Él como su Señor y Salvador, los castigará. Y la evidencia de que no vivía en ellos va a ser precisamente su falta de amor sacrificial. Lo vemos en Mateo del 41 al 43. Dice: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Entonces, pensando en estos dos contrastes, si aún no has confesado públicamente tu fe en Jesús, con mucho amor, de veras, es con amor que te digo que Jesús no está en ti, porque no has hecho el pacto con Él de recibirlo como tu Señor y Salvador. Yo te diría, ¿qué esperas para recibirlo? Para recibir el perdón de sus pecados. Él está esperándote con los brazos abiertos a que lo recibas y tú puedas estar en Él. Y Él va a estar en ti, transformando tu vida con el fruto que da el Espíritu. Si deseas recibirlo, reunámonos esta semana. No dejes pasar más tiempo. Podemos ayudarte a dar ese paso. Si quieres, por favor, levanta la mano. Y alguien, un ujier, te puede entregar una tarjeta que puedes llenar y dejarla en el canasto de la ofrenda para que nos comuniquemos contigo. ¿Quieres levantar la mano? Levántala para que te entreguen una tarjeta. Y nosotros nos comunicamos contigo y nos reunimos para platicar de esto y que profeses tu fe públicamente. Permite que estas palabras trabajen en tu mente y en tu corazón. Si decides dar ese paso y no lo has dado ahorita todavía, aún así los sugieres van a estar disponibles para que te acerques a uno de ellos y llenes una tarjeta y nosotros nos comunicamos contigo. Pero si ya sigues a Jesús como tu Señor y Salvador, ¿qué va a haber en tu corazón cuando llegue el juicio? ¿Alegría de estar frente a Él? ¿O tal vez miedo? ¿Estás permaneciendo en su amor, amando sacrificialmente para tener paz, sosteniéndote con la fe de saber que estás en Él? Si no estás seguro, compáralo con el modelo que Juan nos dice que sigamos para estar seguros, que es el mismo Jesús. Lo dice en el versículo 16 al 18. Él dice: Dios es amor, el que permanece en amor, en Dios permanece y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que el día del juicio comparezcamos con toda confianza. Porque en este mundo somos como Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. La forma en que Jesús estuvo en el mundo es la misma en la que debemos estar nosotros. Debemos dar testimonio, debemos proclamar el amor de Dios y amarnos unos a los otros, tal como Él lo hizo. Esta debe ser la pasión de nuestras vidas, por encima de cualquier deporte, cualquier hobby, cualquier relación que podamos tener. Mientras más amamos, más crecemos y más nos perfeccionamos en el amor. Y mientras más crecemos y más nos perfeccionamos en el amor, más seguridad y confianza tendremos sobre el juicio futuro. El amor, al perfeccionarse, irá echando fuera el temor. Y mientras más amamos, más seguridad nos da Dios de que ese día será un día de alegría, porque tendremos la confianza que nos dio nuestra fe y de haber permanecido en Él y Él en nosotros,
amándonos de manera sacrificial. Esa es la confianza que Pablo refleja en 2 Corintios. Dice, en efecto, vivimos por fe, no por vista, así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. ¿Tienes esta confianza que Pablo tiene? Y ya para finalizar, Juan se va a referir específicamente al amor que debe de haber entre creyentes, entre nosotros. En el versículo 19 al 21 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios. Perdón, el que ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Juan reitera que Dios fue quien nos amó primero. Y no fue sino hasta que recibimos a Jesús como nuestro Salvador que conocimos ese amor y vino a vivir en nosotros. Amamos como Él porque Él nos amó primero. Y si no puedes amar a un hermano o a una hermana en Cristo de la manera en que Dios ama a esa persona, sabiendo que Dios está en ella, no amas a Dios. Es una mentira decir que amas a Dios y odias a un hermano. El amor a Dios y el amor a los hermanos son inseparables. Y si hay duda de esto, Él nos lo pone en blanco y negro. El que ama a Dios, ame también a su hermano, aunque sea difícil de amar. Jesús dijo que si fuera fácil, ¿qué mérito tendría esto? Quita de tu mente y de tu corazón el es que no me cae bien, es un pesado, me ha ofendido, me ha lastimado, no me gusta cómo piensa, no me gusta su cultura, es un maleducado. ¿Acaso no ofendimos y seguimos ofendiendo a Dios? Y sin embargo está en nosotros, amándonos incondicionalmente. ¿Quiénes somos nosotros para odiar a nuestro hermano? Es bien importante, es crucial que como hermanos en Cristo nos amemos los unos a los otros. Tan importante que mira cómo Jesús oró por nosotros antes de ser arrestado para ser castigado por nuestros pecados en la cruz. Él oró por nosotros. Él, después de orar por él y por sus discípulos, le dijo al Padre en Juan 17, 20 al 23. No ruego solo por estos, sus discípulos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, y yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, tal como me has amado a mí. Está rogándole al Padre que obre en nosotros hoy para mantenernos unidos. Esa es la oración que hizo hace 2000 años por nosotros, para que el mundo crea que Él fue enviado para salvarnos. Esa es la condición. Y que Dios Padre nos ama como lo ama a Él. Pablo en su segunda carta a los Corintios dice, en 2 Corintios 2:15, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Somos su aroma. El mundo no puede ver a Dios, nadie lo puede ver. Muchos en el mundo creen en Jesús, pero creen que es un personaje histórico, que no es Dios. En nosotros está ser el aroma de Cristo vivo.
al amarnos los unos a los otros. Ese aroma que dice hay algo que los une a pesar de nuestras diferencias y desacuerdos. Algo, o más bien a alguien que nos lleva a amarnos sacrificialmente, incluso a desconocidos, incluso a enemigos, sin esperar nada a cambio. Es a través de nuestro testimonio de amor que el mundo sabrá que Dios envió a su Hijo. Es por eso que el amor de Dios y el amor de los hermanos de unos a otros es inseparable. Piensa en esto. Si entre nosotros y entre las iglesias no hubiera tanta división, seguramente el mundo creería más en Él. ¿O no? ¿Qué puedes hacer tú para mantener la unidad? ¿Qué puedes hacer tú? ¿A quién debes amar que hoy estás odiando? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Seamos aroma de Cristo. Que cuando alguien se acerque a ti, pueda verte y que diga, hueles a Cristo. Y que no te vaya a decir, hueles a azufre. Porque ahí están quienes huelen a Cristo y quienes huelen a azufre. Es real. Seamos el aroma de Cristo. Rodney Stark es un sociólogo de la religión, que dice que el amor y la unión de la iglesia es lo que ayudó al cristianismo a pasar de ser un movimiento pequeño, ¿no? Ahí surgido en los límites ahí del Imperio Romano, a ser una religión dominante en la civilización occidental. Él dice que las redes sociales y los actos compasivos de los primeros cristianos jugaron un papel crucial en este crecimiento del cristianismo. Fíjense, cuidaban a los enfermos, cristianos y no cristianos, durante epidemias, mientras que otros a menudo huían de las ciudades para escapar del contagio y morir. Es más, los primeros hospitales fueron fundados por cristianos. Apoyaban a los pobres, viudas, huérfanos y otros marginados de la sociedad, en una época en que dicho apoyo era escaso. Eran comunidades abiertas a recibir gente de diferentes orígenes, estaban convencidos de la igualdad entre todas las personas, ofreciéndoles un sentido de pertenencia y de apoyo. Trataban mejor a las mujeres. Ellas podían participar en el culto e incluso ocupar ciertos cargos dentro de la iglesia. Ellos estaban en contra del aborto y del infanticidio, que eran prácticas relativamente comunes en el Imperio Romano. Recibían a los bebés que no eran deseados, porque con frecuencia los bebés eran abandonados para que murieran. El padre tenía derecho a decidir si ese hijo era de él o no, y si no, lo podía dejar afuera a morir, y Roma no decía nada. Los primeros orfanatorios fueron cristianos. Y ellos estaban dispuestos a enfrentar persecución y martirio, muerte por sus creencias, con una valentía y con fe, lo cual sirvió como un poderoso testimonio de la fe que tenían en su Salvador Jesús. Y este deseo de estar frente a frente a su Señor, cara a cara, sin temor, convencidos de haber permanecido en Él. Así es que hoy Dios nos invita a ser el aroma de Jesús. Permanezcamos hoy más que nunca en ese amor, amándonos sacrificialmente unos a otros, a pesar de nuestras diferencias y ofensas que podamos recibir, para que el mundo reconozca que Dios envió a su Hijo, nuestro Salvador Jesús, y reconozca que Él ha amado al mundo como Él ama a su Hijo, de forma que podamos llegar a la gran final confiados, sabiendo que en Jesús tenemos la victoria. Amén.